nuestro quinto episodio de Japonistas Podcast, acompañados nuevamente por aquí por Andrea, nuestra traductora inglés-español, que nos acompañó en casi todos los programas de Japonistas Podcast. Nos acompaña también nuestro más reciente historiador, especializado en China y Japón, nuestro querido José Pablo. Y tenemos por segunda vez un invitado, gran invitado, que ya lo conocieron algunos el año pasado en nuestras entrevistas japonistas. Tenemos al profesor Jin Taira, español-japonés. Hola, buenas. Nos va a hablar aquí, nos va a complementar con lo que es el ukiyo-e, con lo que es el manga y con lo que es esta conmemoración de los 171 años del fallecimiento de Katsushika Hokusai, que muchos de ustedes lo deben conocer gracias al manga justamente, porque como vieron, como habrán visto quizás en la entrevista o las charlas que hizo el profesor Taira el año pasado acá en Chile, tanto en Santiago como en Valparaíso, muy relacionado a Hokusai con las bases del manga. Bueno, para quienes ven por primera vez al profesor Taira, aquí les tenemos un breve perfil académico. Él es doctor en arquitectura, es profesor perteneciente al DAC de España, investigador también, graduado en la ETS Sound, ahí nos va a explicar después la sigla el profesor. Tiene un investigador y más que un doctorado, investigador de postdoctorado también, y de la Universidad de Tokio. Ha desarrollado una labor docente en universidades japonesas, españolas y americanas, incluyendo la Columbia University. Autor de publicaciones y artículos en revistas de proyección nacional e internacional, destacando Tokio, que lo tuvimos el año pasado con estas charlas, con el apoyo de la Japan Foundation. Así que, profesor, ahora si dije algo mal, nos puede corregir la información. No. Es cierto que es un currículum a lo mejor un poco antiguo. Nada, solamente comentaros. Sí, soy urbanista arquitecto. Cuando decía Pablo lo de ETSAUN, se refiere a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, que fue donde me gradué, y luego estuve 8 años y medio en Japón, donde hice 1 año de investigación, 2 de máster, 3 de doctorado y 2 de postdoctorado. Y bueno, durante esa época pues tuve la oportunidad de trabajar con 3 figuras de la arquitectura. Para aquellos que les guste la arquitectura pues los conocerán. Uno es el maestro Hiroshi Hara, otro es Toyo Ito y Arate Isozaki. Los 2 últimos precisamente son arquitectos que han recibido el Pritzker, y justamente el primero que he mencionado, que es precisamente Toyo Ito, fue, digamos, el maestro de la arquitecta Sejima, y que precisamente junto a Ryue Nishizawa son los arquitectos del Museo Hokusai que está en Sumida. De manera que todo está relacionado de alguna manera. Es un museo que se acaba de abrir no hace muchos años. Está precisamente en el distrito de Sumida, al otro lado del río que lleva el mismo nombre, porque además nació en ese distrito, Hokusai, y es una visita obligada para aquellos que les guste la arquitectura y que les guste el ukiyo-e. Maravilloso, que muy buenas referencias para empezar este programa. Pero bueno, empecemos por lo básico para los que nunca habían escuchado Hokusai, nunca habían escuchado el ukiyo-e. Profesor, ¿qué definición nos podría dar de lo que es el ukiyo-e para las personas que a lo mejor recién están escuchando estos conceptos y no están familiarizados? El ukiyo-e hace referencia a lo que llamamos el espacio flotante, ¿no? Ajá. Existe muchísima literatura al respecto. Desde mi punto de vista, que luego ya yo creo que también es importante cuál es la interpretación que uno hace, cada uno, ¿no? De esto. Es el mundo irreal, ¿no? Para mí es un mundo irreal. Muchas veces estaba vinculado a un mundo, el mundo más oscuro, que era el de los barrios de placer y todo lo que rodeaba ese entorno, ¿no? Pero ese mundo que podríamos llamar flotante, es un mundo irreal,
para mí al mismo tiempo es otra realidad, ¿no? Que construye nuevas narrativas con las que podríamos leer el territorio. Para mí son espacios de transición, ¿no? Lugares en secuencia que pueden ser bajo diferentes ángulos reinterpretados, inesperados, con dobles lecturas, en composiciones muchas veces inestables, alejadas de las típicas composiciones simétricas, en las que se genera tensiones fuera del canon europeo que nosotros conocemos de la pintura. Aunque son más extraños, antes he mencionado las temáticas un poco de los barrios de placer o de las cortesanas incluso, de los actores de kabuki con los que a veces incluso tenían relaciones escandalosas, y aunque sean más extraños, están también los paisajes, como los famosos paisajes de Hokusai, o esos espacios cercanos a los templos y los santuarios, que en realidad no es que recojan tanto esos espacios de templos y santuarios, sino el mundo que rodeaba ese mundo sagrado que vivía alrededor y que vivía precisamente de la atracción de feligreses en esas calles de aproximación. Y por tanto, muchas veces el ukiyo-e, que son esta pintura que al final se reflejaba también en diferentes trabajos grabados, lo que se recogen son esos espacios públicos que rodeaban y que atraían al feligrés, ¿no? Que en realidad iba a lo mejor a rezar, pero también se acercaba al mundo del comercio que rodeaba esos templos, se acercaba a lo que es el mundo del bullicio mundano, el sakariba, que se llama en japonés, a la dispersión, al deleite del mismo, esos espacios de diversión, de entretenimiento, de las casas de té, de los barrios de placer, como he mencionado, de los parques temáticos dedicados a ese barrio de placer, que eran como si fueran islas dentro de la ciudad, como en Tokio era Yoshiwara primero y luego Shin Yoshiwara, al norte de Asakusa, del barrio de Asakusa, y todos esos espacios que crecieron alrededor, además de los actores de kabuki, los vendedores ambulantes, el entorno más mundano y a veces los dioses, los demonios e incluso los fantasmas, los yurei, espacios en definitiva que generan una cierta intensidad de energía entre lo visible y lo invisible. No sé si ha quedado claro. Sí, maravilloso. Por lo menos yo entendí la idea, la referencia. No sé si Andrea, José... A mí me hace recordar una definición que da una arqueóloga, creo que es arqueóloga, una autora llamada Irene Seco, que define el mundo flotante, el ukiyo-e como tal, algo así como la impermanencia de todo lo mundano. Recuerdo que hay y me hace sentido porque tiene como una trascendencia budista. O sea, al menos el concepto que recoge ella tiene ese significado. Y no, me es muy familiar. De hecho, yo para una ponencia usé ese significado para explicar lo que era el mundo flotante. Y ahora, con lo que dice el profesor Taira, bueno, me hace mucho más sentido. Sí, de todas maneras. Sí. De todas maneras, y por lo mismo el año pasado también habíamos conversado de que por eso el manga toma muchos de estos elementos del ukiyo-e y lo incorpora de manera tan eficiente en la narrativa, porque en el ukiyo-e no existe esta diferenciación, esta línea divisoria tan tajante, sino que estos mundos están entrelazados de una manera espectacular y armoniosa. A mí me recordó algo, por lo que dijo está este mundo, por ejemplo, visitar los santuarios, y afuera está el comercio, y también están los barrios de placer, y me vino a la mente las películas religiosas occidentales, como el de Jesús, y tengo esa imagen de cuando Jesús enojado y tira todo el comercio que hay afuera. Como que en el lado occidental hay una separación. No puede coexistir esos dos mundos. En cambio, en el mundo del ukiyo-e, creo que está todo conectado. No sé si la referencia es muy extrema. Puede ser. Yo la verdad es que ambas cosas que habéis dicho me parecen muy positivas y muy acertadas, ¿no? En la comparación Occidente y Oriente, ¿no? Por una parte, lo último que acabáis de mencionar, para empezar por
por este pensamiento en el que en la separación, ¿no? de dónde está lo sagrado y dónde está lo profano, ¿no? Sí. Sobre todo en la cultura occidental, y cómo en Japón, sobre todo en la ciudad, en la urbe, esto se fundía de una manera, ¿no? Muchos nobles iban, por ejemplo, al barrio de Asakusa, iban a rezar en este templo de Senso-ji, y seguían el camino en río arriba, porque allí es donde se encontraba precisamente el barrio de placer de Shin Yoshiwara, que estaba rodeado por canales, ¿no? Y no realmente las geishas no podían salir de ahí, solamente había una puerta controlada por un guarda y un puente, y era un sitio que prácticamente eso, era un mundo aparte, un mundo que podríamos decir flotante, en el sentido que era casi como una isla, ¿no? Pero todo estaba vinculado, de manera que alrededor de Asakusa estaban todas las zonas, la calle esta de comercial para acceder al templo, y luego la gente se dispersaba, y entonces pues alrededor había casas de té, zonas de baños, y si seguía más arriba pues bueno, pues estaban los barrios de placer, y justamente junto a los barrios de placer el shogun en su momento decidió que también iba a apartar los teatros de kabuki, precisamente por todos los escándalos que se habían producido entre actores y cortesanas, ¿no? Y entonces pues fueron expulsados del centro de la ciudad y solo pudieron colocar sus teatros junto a las zonas del barrio de placer, ¿no? Y esto es muy, muy interesante, el pensar que lo efímero, volviendo ahora a lo primero que se ha mencionado, la idea de lo efímero, adquiere un papel fundamental en este aspecto, ¿no? Muchas veces hablamos de la impermanencia de las cosas cuando hablamos de esencias, casi diría desde el punto de vista occidental, puras, ¿no? La percepción de la belleza, pero de repente los japoneses descubren también la impermanencia y la belleza en aspectos que generalmente son denostados por la sociedad o la moralidad, sobre todo la victoriana, que hizo un gran impacto sobre Japón a partir del siglo XIX. ¿Cómo el ukiyo-e se logró popularizar este producto tan japonés y con una cultura tan arraigada y difícil de entender por un occidental? ¿Cómo fue de que empezó a llegar acá a Occidente y el mundo occidental empezó a mirarlo como un elemento de inspiración para aprender a usar sus técnicas pictóricas? ¿Qué fue lo que le atrajo a la pintura occidental paralelo a lo que estaba pasando en Japón en esa época, profesor Taira? Bien, bueno, en principio hay que decir que la idea de estampar, por ejemplo, ¿no? de tener un sello, de utilizar un sello para imprimir, hacer un grabado, es una cultura que ya existe en Japón desde tiempos inmemoriales, desde incluso la época de la introducción del budismo. Con esto, ¿qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, todos los documentos más importantes de Japón se utilizaban, por ejemplo, los sellos y el estampado en estas técnicas. Incluso os diré, y no sé si lo sabéis, pero bueno, seguramente Andrea sí, pero los japoneses tiene más importancia la firma de tu sello, el estampado de tu sello, que tu firma de puño y letra. De manera que incluso es lo que más se valora y más se cuida y más se guarda en el interior de una vivienda, porque es con lo que tú firmas los documentos oficiales, y porque en teóricamente es muy difícil de copiar o falsificar. Esa es la teoría. Lo cierto es que partiendo de esta base, cada producto de un grabado japonés, que está hecho a base de varias capas, en la que el hokusai pues hacía un dibujo con una magnífica maestría. Luego llegaban llegaban los grabadores, venía una persona experta en madera, tallaba la madera
y luego los expertos en tintas para conseguir, en base a diferentes capas, conseguir estos magníficos grabados. Lo que quiero decir es que esta aparición o este resurgir de este arte que alcanza su cenit posiblemente a mitad del periodo Edo, no estaba exento de un cierto conocimiento de los grabados que se hacían incluso en Europa, tengo entendido, por el comercio que se hacía en ese momento muy restringido con los comerciantes holandeses, que incluso hacían importación de grabados europeos en Japón, y que presumiblemente Hokusai los habría conocido especialmente, incluido las técnicas de perspectiva. Con esto, ¿qué quiero decir? Que, bueno, hay un bagaje de una forma de dibujar, de imprimir, que se funden en el ukiyo-e, que es una manera sintética y al mismo tiempo, yo diría que única. Para eso también hay que entender la escritura japonesa. Todo el mundo tiene que entender que cuando un japonés escribe, está dibujando. Es decir, ese dibujo es una abstracción de una idea. Claro. ¿Vale? Un ideograma. De manera que si conectamos de repente la idea del ideograma, que es un dibujo en sí mismo, sintético, con una abstracción o un dibujo que al mismo tiempo es una abstracción de una realidad tridimensional pasada por un filtro a una bidimensionalidad, se convierte en un objeto que parte de una idea ancestral, y durante más de 250 años ningún artista europeo había visto, porque Japón había decidido desde mediados del siglo XVII cerrar sus puertas. Y durante 250 años, 200 y pico años, Japón permaneció oculto como cultura a Occidente. Cuando estas estampas, estos grabados, aparecen en las primeras exposiciones internacionales como la de París, de repente los artistas europeos que estaban buscando nuevas formas, nuevas vías, que se estaban escapando de la idea de la fotografía para buscar una alternativa al realismo y al romanticismo, se encuentran de repente con una forma absolutamente diferente de interpretar el mundo real, un mundo flotante. Y esto llevó a que diera pistoletazo casi de salida o que alimentase el impresionismo de gente como Van Gogh, Manet, Degas, Toulouse-Lautrec, Gauguin. Estamos hablando de personas que iniciaron una vanguardia internacional en el mundo de la pintura. No sé cómo lo ven mis compañeros José o Andrea o tú mismo. Justamente tenía una pregunta sobre eso de que, ya que estamos conmemorando la fecha de los 171 años de la muerte de Hokusai, ¿por qué Hokusai es qué tuvo él o por qué él es uno de los artistas de ukiyo-e más famosos y reconocidos fuera de Japón? Sabiendo que hay muchos más y que hubo varios talentosos. Pero ¿qué tuvo él? ¿Cuál fue su particularidad que lo hizo famoso, por ejemplo, con las cientos de vistas al Monte Fuji, la gran ola de Kanagawa? ¿Por qué él destacó entre los demás aquí fuera de Japón? Yo, desde luego, como sabes, me gusta dibujar. Para mí es mi pasión, pero al mismo tiempo es un órgano. Mi mano es un órgano diferente. Como dice Panasma, la mano piensa, y muchas veces lo utilizas como una extensión de tu pensamiento, y a veces piensa sola, se desliza de una manera sobre el papel y construye una realidad que ni siquiera a veces esperabas. Con esto, ¿qué quiero decir? El más loco, yo soy un loco a lo mejor del dibujo, pero no me dedico a ello, lo utilizo como herramienta en la arquitectura y a veces para ilustrar o para hacer
libros, incluso cómics, pero Hokusai, este hombre, desde los 6 años y durante 70 años estuvo pintando, y él a sí mismo se llamaba loco. ¿Y esto qué quiere decir? Que la producción de Hokusai es prácticamente inabarcable, y sabemos que muchos de sus trabajos desaparecieron en incendios. Entonces, con esto qué quiero decir, tenemos una persona que no paró jamás de dibujar hasta que falleció, con una producción difícil de... O sea, tenemos los resultados, pero esta persona, desde que amanecía hasta que anochecía, no paraba de dibujar. Esto quiere decir que es un gran maestro, y esto, un gran maestro de la línea, que es el virtuosismo más... El virtuosismo de decir con una sola línea, con un trazo, la esencia de lo que es lo que se quiere expresar, es casi como dibujar un kanji más reconocible, un kanji más universal, por así decirlo. No hay dibujantes de ukiyo-e que consigan esa frescura, esa maestría, y además esa frescura que se puede ver incluso traducido en su sentido del humor. Es decir, ver la característica o el espíritu de una persona a través del trazo es sobrecogedor. Y esto se puede ver en Hokusai. Se ve no solamente lo bien que lo hace, sino incluso su carácter. Y cómo expresa a través de su trazo lo que ve de una manera muy sintética. Y quizás sus trabajos, no tanto los más conocidos de las 36 vistas de Fuji u otros, sino precisamente en sus libros de Hokusai Manga, ¿no? Donde todos esos maravillosos dibujos que recopilan muchas temáticas diferentes y que casi parecen como una especie de manual para dibujantes, dejan ver la gran maestría de este autor. Y posiblemente la otra persona que podría ponerle a una altura similar sería Hiroshige. Por encima de todos, yo creo que Hiroshige y Hokusai son los que a mí me ponen los pelos de punta realmente. Sobre todo porque son artistas con un nivel de dibujo, y esa es la clave, un nivel de dibujo superior a cualquier otro. Completamente de acuerdo con lo que dice el profesor Taira sobre Hokusai y Hiroshige. Le recordamos que estamos conversando con el profesor Jane Taira desde España, que nos está hablando sobre Hokusai, el manga y el ukiyo-e, con motivo de la conmemoración de los 171 años del fallecimiento de Hokusai. Y aquí ya tenemos un primer saludo para el profesor Taira. Aquí escribe Patricia Muratsuka. Dice: hola profesor, muy interesante su charla. Ahí tiene un primer saludo, profesor Taira, que lo están escuchando atentamente. Muchísimas gracias, Patricia. Un honor recibirla en este foro. Muchísimas gracias. Y creo que Meli, ya que está inestable su internet, Melissa también nos hace su aporte desde Facebook. Ahí nos dice que, claro, Hokusai se dice que es el creador de la palabra manga, donde representa personas y animales. Y ukiyo-e refleja tu humor intelectual, donde ironiza acerca de la sociedad. Claro, lo que decía recientemente el profesor Taira sobre por qué Hokusai es uno de los artistas más reconocibles fuera de Japón sobre el ukiyo-e. Y bueno, chicos, ahora podemos pasar si quieren las preguntas que ustedes tenían. ¿Se acuerdan? Que ustedes le enviamos unas preguntas previamente. ¿Las tienen a mano ahí o las leo yo, que las tengo acá? Yo las tengo a mano. Ya, vamos, José. Profesor Taira. Dígame, José. En base a su apreciación de la obra de Hokusai, a su juicio, ¿es esta una fuente material fundamental para captar los diferentes matices del periodo Edo? Sin lugar a dudas, José. Es una suerte de realmente tener estos dibujos de Hokusai. De hecho, por ejemplo, muchas veces que yo trato de investigar aspectos, por ejemplo, de
de la arquitectura. Y cuando hablo de la arquitectura no hablamos solamente de, como decía Lao Tse, de las cuatro paredes, sino del aire que queda dentro. El aire que queda dentro también es vivible, es habitable. ¿Y cómo eran las personas que vivían en el periodo Edo? ¿Cómo se movían? ¿Cómo se reían? ¿Cómo cocinaban? ¿Cómo trabajaban? ¿Qué temían? ¿Qué soñaban? Todo ello aparece una y otra vez recogido en esos maravillosos manga del señor Hokusai. Y creo que de una manera sintética el poder recoger todas las clases, sobre todo las clases sociales que formaban parte del 80% de las personas que habitaban una de las ciudades más pobladas del mundo, como era Edo, la antigua Tokio. Creo que no hay catálogo mejor en el que se puedan apreciar no esos grandes cuadros, maravillosas ilustraciones, bueno, pues que podemos ver en sus cuadros o de otros ukiyo-e en color, sino el tener precisamente ese mundo más sencillo, más humilde, el que nos gustaría siempre conocer. Oye, ¿cómo realmente eran las personas de Edo? ¿Cómo vivían, cómo comían, cómo sobrevivían a una situación tan compleja, cultural, sometida a los avatares no solamente de un sistema jerárquico dominado por la clase samurái, sino a los problemas de los tsunamis, de los desastres naturales, de la falta de comida, a la picaresca, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues totalmente de acuerdo que es una fuente que quien esté interesado en la historia de Japón tendría que acercarse a esos trabajos de Hokusai y bueno, ponerse a estudiarlos con detenimiento, porque además son muy divertidos, casi como leerte también un manga japonés de hoy en día. Agregando a eso, quería hacer un comentario. Hay un historiador que se llama Brett Walker, que creo que no sé si es estadounidense o inglés, bueno, eso tengo la duda, pero que afirma que durante el periodo Edo, bueno, bien sabemos que hubo un auge de las ciudades que es tremendo, una emergencia urbana gigante, pero al mismo tiempo él precisa que en el campo se vivía mucha explotación, que la realidad del campo era muy diferente a la urbe a la urbe donde estaba dándose el kabuki, donde se estaba dando donde se estaba pintando el ukiyo-e, donde se estaba donde había mucha actividad en esto justamente en el mundo flotante, que esta realidad propiamente de las ciudades era muy distante a la del campo. Y bueno, cuando yo vi cuando me detuve a analizar la obra de Hokusai, y es verdad que él es un paisajista, por así llamarlo, que retrata muy bien ambas realidades, tanto de la ciudad como del campo. Y justamente en el campo, el trabajo es un motivo que es permanente. Porque si me voy a las obras que él hizo de las ciudades, hay personas en su estado de ocio, hay personas comerciando, etcétera, pero no he visto lo mismo, por ejemplo, bajo mi análisis de las obras en las cuales él retrata la vida rural de Japón. Sí. Y creo que al recoger este postulado de Brett Walker y relacionándolo con mi análisis de Hokusai, creo que es algo muy compatible. Sí, José, estoy de acuerdo con la cita que recoges y con tu valoración y reflexión. Sí. Efectivamente, en Edo vivían primero el shogun, el gran general, digamos, vivían los daimyo, que eran los subgenerales, digamos, los que habían sido aliados y los que habían sido enemigos, y vivían encerrados, o al menos las familias vivían encerradas, no podían salir jamás de la ciudad, como si fuera una especie de una especie de rapto obligado,
al que estaban sometidos lo que podrían ser fuentes iniciales de conflictos. Por otra parte, vivían muchísimas sectas budistas, sintoístas, y luego los hatamoto o samuráis y criados de estos señores, y finalmente, ocupando una parte muy pequeña, vivían los artesanos y malamente luego los homeless o las personas más tiradas de esa estructura jerárquica en la ciudad de Edo, que a lo mejor pues eran las prostitutas o las geishas o las personas que vivían en los barrios de placer, y luego pues lo que llamaban jinin o etajin, que eran las personas que sacrificaban los animales y que estaban considerados como las personas que estaban en el rango más bajo. Por encima de los comerciantes, que eran, digamos, los que estaban entre las personas más desdeñadas y los artesanos, estaban también los agricultores, pero claro, los agricultores que vivían fuera de la ciudad. ¿Cuál era el problema de los agricultores? Pues que básicamente eran los que eran los explotados. Entonces, cuando ellos estaban sometidos al pago de tasas muy altas o impuestos, cuando se producían, y no era raro, se producía algún desastre natural, un tifón, la destrucción de la plantación, esta gente estaba sujeta igualmente a este pago, lo que generó, y especialmente a final del periodo Edo, gran cantidad de revueltas muy sangrientas de las personas que vivían en el campo en contra del gobierno Tokugawa, porque por una parte no podían pagar, otras veces no tenían más remedio que vender a sus hijas a los barrios de placer. Esta es un poco casi la historia de Memorias de una geisha. Incluso si os interesa el tema de cómo se vivía en esos entornos, no sé si habéis podido ver la película de La balada de Narayama, que es una película durísima. ¿Donde mandan a la madre a la montaña? Sí, de Sohei Mamura. Es una película de 1983 que ganó la Palma de Oro. Sí. Y es una película que empieza con un feto en un campo de arroz de una niña, porque las niñas no tenían posibilidad en el campo de sobrevivir, y debido a la vida en el campo y los problemas que tenían, la costumbre de Narayama era llevar a morir a los ancianos a lo alto del monte y dejarlos morir allí, porque no podían mantenerlos. O sea, imagínate un poco el drama de cómo era la vida en el campo, y que era otro mundo, evidentemente aparte, un mundo muy restringido, muy acotado, de no solamente el periodo Edo, sino de toda la historia de Japón, básicamente hasta que no empezó, digamos, la restauración Meiji. Muchas gracias, profesor. Nada, a ti, no, eso es un tema interesantísimo y duro, duro. Sí. Bueno, Melissa, desde el Facebook, ya que su conexión no funcionó, ahí nos tiene una de sus preguntas que nos había enviado previamente. Dice: en la estampa vemos esa falta de límite en el dibujo, donde esa transición del interior y el exterior está expuesta. Ejemplo, en la composición se pueden ver los jardines, calles y sectores urbanos, pero también vemos sin ningún problema las estancias interiores. ¿Cómo lo podemos explicar, esta continuidad con términos arquitectónicos de composición? Me estáis poniendo en un aprieto siempre, ¿eh? No, es broma. Es un tema que a mí, la pregunta es un tema que me interesa mucho, porque creo que ahí reside buena parte del secreto o de lo interesante que es la arquitectura japonesa. La arquitectura tradicional japonesa, existe un diálogo íntimo entre el exterior y el interior, donde muchas veces el exterior se confunde con el interior y viceversa. Donde si uno hace
como hace cualquier arquitecto, una sección y corta por la mitad una casa, cogiendo incluso el jardín, es como si la casa formase parte, tanto como material, porque fíjate que la arquitectura tradicional japonesa está hecha de madera y de materiales naturales, que son precisamente los que rodean precisamente ese jardín, y no hay grandes muros, aunque haya terribles inviernos, no hay muros, sino que hay una serie de puertas que se deslizan y un plano continuo, no hay grandes muebles que interrumpen esa continuidad, sino que prácticamente es un plano continuo que conecta el espacio de la vivienda ligeramente sobrelevado del jardín con el espacio del jardín para que sea percibido y disfrutado. Por lo tanto, solamente podríamos decir que la diferencia entre exterior e interior a veces son pequeños matices de sombra por los aleros, en el espacio que se suele llamar engawa, y luego pequeños filtros a base de puertas correderas y que se deslizan para llegar al corazón o de la vivienda. De manera que casi son como pequeñas membranas, como pequeños filtros, en donde al final exterior e interior no es importante el enmarcar, sino que el propio ámbito de la vivienda y el ámbito del espacio del jardín forman uno. Claro. Y ahí entra el tema de lo que es el budismo zen, y ahí este respeto por la materialidad y la unión con la naturaleza también un poco, que se ha permeado muy bien en la arquitectura japonesa. Correcto, esto es así, es una sensibilidad que procede de una mímesis o una confluencia entre la religión animista, el Shinto, donde la naturaleza adquiere un papel fundamental. Hay otras culturas que se han movido en esa dirección, como es la cultura gaélica en Europa, donde la importancia de los fenómenos naturales, el viento, el trueno, el sol, el agua, la piedra, el árbol, tienen vida propia y tienen espíritu, tienen energía, y se reverencia estos entornos naturales que se entienden que tienen espíritu, ¿no? Y ese espíritu conectado con el budismo o con el zen, se llega a la idea de la impermanencia, de lo efímero que también mencionaba antes José, y de cómo de alguna manera esta forma de entender se convierte en una forma de pensar para todos los japoneses, y se convierte en una forma de vivir y que trasciende hasta el día de hoy. Eso de hecho ahí nos podría derivar a la segunda pregunta que le había planteado Meli previamente, que es esta que puse aquí. Dice entonces ella, ¿cuáles son los espacios entonces arquitectónicos que nos muestra el ukiyo-e? Si ya hablamos los elementos muy japoneses, sí, como no existe mucho esta diferenciación, ¿cuáles son los que más vemos o cómo nos retrata la espacialidad el ukiyo-e? Vale, yo creo que en este sentido es muy difícil decir, oye, solo tratan esto. No es así, hay pocos temas que no se traten y que no se traten de una manera como he mencionado antes. Por ejemplo, Hiroshige u otros artistas colocan a veces, se colocan cerca de los templos, se colocan cerca de los santuarios, pero también recogiendo las zonas comerciales, se recogen las salas de té, se recogen los barrios de placer, es decir, se recogen zonas muy específicas, pero todas ellas pues tienen un aspecto arquitectónico. Generalmente para el profano uno diría, bueno, pues no sé qué periodo histórico se está recogiendo, porque yo creo que le pasa también en viceversa a los japoneses. Los japoneses, por ejemplo, les cuesta mucho diferenciar, oye, ¿este estilo es románico o es gótico? A lo mejor a un occidental no nos resulta tan difícil. Bueno, pues el románico es más tosco, los órdenes, no hay órdenes clásicos
tan claros, se ve alguna influencia románica, pero bueno, luego llegamos al gótico y tenemos ya una configuración con unas estructuras más esbeltas, etcétera, etcétera. Con Japón pasa exactamente lo mismo. Existen formas de construir que han ido evolucionando a lo largo de muchos años. Una persona sin mucha experiencia diría, pues, no veo la diferencia, primera cosa. Es decir, os diría que buena parte del ukiyo-e, muchas veces lo que se ve es lo que sería un estilo Shoin-zukuri. El Shoin-zukuri, pero que procede de otros estilos anteriores como el Shinsen-zukuri o la forma Shisen de hacer. Tsukuri es como forma de hacer o de construir. Ajá. Entonces, son formas que han ido evolucionando y que tienen quizás, aunque a lo mejor el origen, por ejemplo, en el periodo Heian. Estamos ya hablando de un periodo que está en el siglo, termina en el siglo, quizás en el siglo XII, exactamente, a finales del siglo XII, y comienza el periodo Kamakura. Y ese periodo, por ejemplo, era un periodo donde se hacían, el periodo del Shinsen-zukuri era un periodo donde se hacían grandes mansiones y se hacía una arquitectura simétrica, pero muy abierta y muy dialogante con un jardín. No es muy habitual, pero sí ocurre, que el ukiyo-e también se dedica a hacer estampas o grabados históricos, y entonces se remontan incluso a ese periodo Heian, ¿vale? Que es un poco el periodo de la corte de los Fujiwara, de los Taira, de los Minamoto, hasta que empieza, con el final del periodo Heian, una era de una arquitectura, cuando empieza el periodo Kamakura, más tosca, más austera. Aparece ya más adelante, en el periodo Muromachi, pues ya una idea del primer, digamos, estilo Shoin-zukuri, donde aparecen elementos que ya son muy característicos y que son inventos de esta época, ¿no? Estamos ya hablando a partir del siglo XIV y cuya influencia llegará hasta Edo. Y esos son los elementos que, influenciados por el periodo Heian que he mencionado antes, aparecerán en la ciudad. ¿Y cuáles son esos elementos? Pues varios los conoceréis enseguida. El primero y más fácil es el tatami. En el periodo Heian no había tatami, y en el periodo del que estamos hablando, en Muromachi, y sobre todo ya estamos hablando del estilo Shoin, aparecen arquitecturas en tatami, ¿vale? Primera cosa. Otro aspecto es que las puertas ya no se abren, sino que se deslizan, y entonces tenemos unas que son semitransparentes o translúcidas, como el shoji, u opacas, como es el fusuma, pero todas ellas se abren de una manera, pues, por deslizamiento. Y luego aparecen dos elementos que son muy interesantes, que es el tokonoma, que es una especie de alcoba que se mete hacia adentro cuando estás en ese espacio, donde suele haber un dibujo o un escrito en shodo, en japonés, con una flor de ikebana, y que es, digamos, el espacio, digamos, como más sagrado o con más valor de la casa. Cuando invitas, por ejemplo, a un invitado en tu casa, dejas al tokonoma a su espalda, ¿vale? Él se sienta dando la espalda al tokonoma para enmarcarle como el invitado de honor a la vivienda. Junto al tokonoma aparecía una composición muy bonita de estanterías, siempre diferente, muy sutil, que se llama Chigai Dana. Y luego una pequeña mesa de escritorio, que de ahí precisamente procede el nombre de Shoin, porque procede de una zona como de escribir, como zona de dibujo, ¿vale? Que es un poco el significado del estilo. Y bueno, hay algunas características más, pero bueno, lo que sí te diría es que desde el punto de vista de arquitectura, no se retrata la arquitectura sin más. Siempre hay un ángulo muy inteligente de los artistas en el que siempre esa arquitectura, o generalmente, la arquitectura se conecta con la naturaleza del jardín que rodea la vivienda. Y los personajes ambulan entre el espacio de la arquitectura y el espacio del jardín. Y esas composiciones generalmente están encuadradas en esos marcos, ¿no? Esos marcos abiertos
Maravilloso, profesor. Le comento que por interno, Melissa está muy contenta porque le respondió todas las preguntas que le había enviado por correo. Especialmente el Shoin Sukuri, que es la última pregunta que le queda a Melissa. Así que me dice ella que está contenta con lo que respondió. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que es un tema apasionante. Yo creo que es muy curioso cuando no estamos acostumbrados o nuestros ojos no están acostumbrados a ver algo, como muchas veces en Occidente, ¿no? Dicen muchas veces, no, pues los asiáticos todos nos parecen iguales, ¿no? Pues con la arquitectura parece lo mismo, ¿no? Más, y todas las viviendas parecen lo mismo, pero para los japoneses pasar del Shinsen-sukuri al Shoin-sukuri, al Sukiya, son mundos aparte, son grandes cambios. Y creo que era importante hacer una matización sobre estos aspectos que nos pueden pasar desapercibidos, pero que para un japonés son importantes, y espero que hayan contribuido a que veamos cuando vayáis a Japón, o cuando alguien de las personas que están viendo el programa vayan a Japón, pues digan, oye, esto viene del Sukuri, ¿no? Y son buenas aportaciones y que podrán lucirse con sus amigos cuando vayan paseando por ahí. Eso es justamente lo que buscamos con estos programas de difusión, que la gente aplique lo que está aprendiendo acá con nosotros en todo lo que difundimos por las redes sociales. Y nos quedan las preguntas, Andrea. ¿Sí o no, Andrea? Tus preguntas no las hemos escuchado. Mis preguntas. Ahora es tu oportunidad. Mis preguntas no tienen relación con el arte en específico que hemos estado hablando, sino con el tema de la identidad. ¿Usted cree que el arte, en este caso el arte japonés, puede crear identidad en personas que están geográficamente alejadas de esta cultura? Por ejemplo, nosotros que estamos aquí en Chile. Pues si no lo creyera, Andrea no estaría aquí. Mira, esto respondiendo en sencillo, ¿no? Mira, la verdad es que desde mi punto de vista creo que sí. Yo creo que todos tenemos en principio nuestras raíces, que es donde nacemos, ¿no? Que se componen, como decía Ortega y Gasset, nosotros somos nosotros mismos y nuestras circunstancias, ¿no? Personales. En primer lugar, la familia, el entorno del hogar, el vecindario, los amigos del barrio, los amigos del colegio, los profesores, la ciudad, el paisaje, la gastronomía. Todo esto constituye una cultura que es el germen al final de quiénes somos, en quién nos convertimos, e influye en nuestra forma de tomar decisiones sobre nuestra dedicación. Y en ese descubrimiento de quiénes somos en este proceso, pues es como encontramos la aceptación de quiénes somos. Entonces, pues nos convertimos luego en ese quiénes somos, en una parte de un sistema en el que contribuimos a priori con lo que se nos da mejor. Yo en mi caso pues dibujaba, pero bueno, pues me dio por terminar siendo arquitecto, y ese es el ideal que al final construye una sociedad en la que estamos. El hecho es que cuando nos dedicamos a algo, ¿vale? Y nos dedicamos con mucha pasión, siempre podemos buscar la manera de ver cómo podemos mejorar, ¿no? Esa es una cosa crítica, ¿no? Y en este viaje de buscar cómo mejorar, es normal buscar respuesta en lo que nos rodea, y el arte no es ninguna excepción, ¿no? El descubrimiento occidental del mismo, ¿no? Que generó caminos expansivos en los creativos, que es, pues si hablamos por ejemplo de la pintura, la aparición de la importación de grabados en Europa desde la apertura del país, generó en los artistas que estaban buscando nuevas formas de pintar, nuevas formas de ver, de descubrir la naturaleza en aquellos pintores que hemos mencionado, como eran los impresionistas, Van Gogh, Gauguin, Manet, Toulouse-Lautrec, etc., que influenciaron, como sabemos, su trabajo y expandieron gracias a ellos sus límites, dando lugar a una lectura, más universal, más enriquecedora, más equilibrada. Es decir, esta aportación al final es una aportación positiva que influye no solo en los aspectos creativos, sino también en los identitarios, desde el punto de vista que ejercen la formación de personas cuya capacidad de empatía con otras formas de vivir en sociedad le permite mejorar y enriquecer una cultura inicial en la que uno ha nacido. No sé qué te parece. No, me parece interesante porque muchas veces se toma la cultura, por ejemplo, aquí en Chile, como algo menor, como casi
una anécdota de todo en general, no como algo esencial. De hecho, las artes o las humanidades son carreras aquí que no tienen mucha proyección laboral, por ejemplo, en lo concreto. Entonces siempre me ha llamado la atención que el arte sea para muchas personas fuente de inspiración y un lugar en donde encontrar parte de su identidad. Que yo creo que encontrar la identidad es algo de lo más importante, o la misión más importante que tenemos como seres humanos. Y esa parte, esa división que hay entre el arte y el, no sé si llamarlo como comercial, como que prevalezca más el comercio del arte en lugar de algo más que nos llene más el interior. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Una vez, cuando todavía era un chaval, bueno, no chaval, tenía 27 años, o sea que yo ya no era chaval, pero hice una entrevista a varios arquitectos japoneses y una de las cosas que más me preocupaba era que me explicasen, oye, ¿qué entendían ellos por identidad y qué entendían ellos por cultura? Me acuerdo que Norihiko Dan, el arquitecto, me dijo que la cultura era invisible, ¿vale? Yo creo que vivimos en una sociedad en la que a través de sistemas de verificación de cuál es nuestro coeficiente intelectual, un coeficiente intelectual basado más en las matemáticas y en lo racional, tiende por eso a decir que la cultura no tiene casi valor, solamente se le da valor cuando es valor de mercado. Y hace que segrega, ¿no? Segrega algo que es y que no se puede segregar. Insegregable, perdona porque la palabra es un poco complicada. Creo que no se puede segregar la inteligencia. Me gustaría que a Mozart le hicieran un test de inteligencia y seguramente no salían en los números, pero que alguien intente hacer cualquiera de los conciertos o de los trabajos artísticos que hizo Mozart o Beethoven o personas de este nivel. Y no solamente estoy hablando de grandes figuras, existe una inteligencia creativa que desgraciadamente en la sociedad actual no se valora. No se valora y esto lo tenemos desgraciadamente que sufrir. Pero lo cierto es que todo lo que hacemos desde un punto de vista creativo se utiliza, se roba, por así decirlo, y lo toman, por así decirlo, prestado otras personas, el trabajo creativo que vosotros hacéis o que nosotros hacemos, con fines mercantilistas y no se nos valora. Entonces, bueno, pues es un aspecto, digamos, negativo de la sociedad actual y que me gustaría que esto pudiese revertirse en el futuro, porque sin la cultura no somos. Sí, exactamente. De hecho, el año pasado cuando terminamos de conocerlo y la entrevista que le hicimos en el GAM y Andrea las que hizo en Valparaíso, hay una exposición que nos gustaría ver sobre ese mismo tema aquí en Chile. La exposición, la que usted realizó, Doble o Mitad. Nos llamó harto la atención y que nos gustaría tenerla por estos lados alguna vez, profesor Taira. Pues sería un placer. Bueno, para mí es un poco tener la suerte de poder conectar Japón y Occidente a través de toda la cultura Nikkei o toda la cultura de las personas. No estoy hablando ya de Nikkei, sino todas aquellas personas apasionadas por Japón y que de alguna manera entienden que es una ventana para conectar culturalmente ambas sociedades. Y no estoy hablando solamente de España y Japón, sino también, por supuesto, Chile y Japón, o el mundo y Japón, o Japón y el mundo. Y creo que esto es un paso para que de alguna manera todos estemos conectados y podamos ganar ese estado de sociedad más madura y universal con el paso de los años. Ojalá que sea así. Sí, ya tenemos reacciones, de hecho, de lo quienes están viendo. Patricia nuevamente nos comenta
Y miren lo que le dice el profesor. Dice, aunque soy Nikkei, me identifico plenamente con el arte japonés. Está como en su ADN, es parte de su identidad. Muy bien. Una Nikkei hablando sobre lo que acaba de decir. Pues muchísimas gracias, Patricia. Es un placer. La verdad es que yo no podría entender, no me podría entender a mí mismo sin la herencia recibida gracias a mi padre, en este caso, que ya me lo preguntó en su día Pablo, es maestro de artes marciales, es profesor de judo, pero a pesar de que es diferente, a lo mejor algo artístico como de pintura o algo así, él también pintaba y su forma de ver y de inculcarme su sensibilidad forma parte de mi propia forma de ser, igual que lo que he vivido con mi madre, que es española, o con mis compañeros y amigos del colegio y de la universidad, y pues también que son españoles, ¿no? Entonces vivo entre ambos mundos, ¿no? Y me gustaría que de alguna manera algún día todo esto llegase a fusionarse de la mejor manera. De hecho, ella dice ahí, apasionante su tema, seguirá investigando. Muy bien, Patricia, pues muchísimo ánimo, te agradezco tus palabras y bueno, la verdad es que yo creo que a todos nos hace muy felices el verte aquí con nosotros disfrutando de esta charla maravillosa que organiza Japonistas aquí en Chile, ¿no? Y también se animó a comentar Claudio en los comentarios. Dice ahí, la tarea esencial es contactar tu esencia, y eso es la conciencia. La identidad corresponde a otra parte de ti, el ego. Vale, pues yo creo que existe una idea que me gustaría es conseguir que pudiésemos llegar a tener un ego colectivo global. Y que ese ego colectivo global, donde no hubiese una persona por encima de la otra, sino que todos tuviésemos la capacidad de entender cuál es nuestro papel de equilibrio entre quiénes somos como sociedad y la naturaleza en la que vivimos y maltratamos desgraciadamente. Sí, sí. Y un comentario más dice ahí, de Claudio, una sociedad más universal va a disminuir la identidad, muy especificada. Bueno, eso es parte de la globalización, lo que plantea ahí Claudio. Vale, yo creo que lo que no se puede hacer es perder la riqueza. Cada uno de los... Cuando uno se convierte en un papel social, creo que al mismo tiempo no podemos perder la belleza y la maravilla y el potencial que tiene cada persona que vive en este mundo. Siempre cuando camino por las calles y veo muchos edificios, veo edificios que han ganado premios, edificios que no han ganado ninguno, edificios que son callados, edificios que son... pero que alguien lo ha hecho. Y cuando veo cualquier edificio siempre veo algo especial en cada uno de ellos. Como podemos ver algo especial en todas las personas con las que nos rodeamos. Pueden ser mejores o menores, yo creo, o peores, pero siempre hay un gradiente. Pero igual que pasa con el anime de Estudio Ghibli, no existe el malo perfecto, ni el bueno perfecto, ¿no? Ni el bueno perfecto. Todos estamos hechos de una parte buena, mala, en mayor o menor grado. Y creo que podemos todos nosotros juntos aportar la construcción de un mundo mejor construido, valorando cada uno de nosotros, el papel que hace cada uno de nosotros para construir todos juntos un mundo más adecuado, ¿no? Exacto. Ahí Javier Claudio, muy agradecido de sus palabras, profesor Jintaira. Y gracias por las preguntas, Claudio. Patricia, gracias por estar aquí aportando, y a Melissa, que lamentablemente no pudo estar por problemas técnicos, pero logramos que respondiera el profesor Jintaira a sus preguntas sin querer queriendo algunas. Bueno, no lo sé. Bueno, muchísimas gracias, Paulo, como maestro de ceremonias, por supuesto a José Pablo por sus preguntas, a Melissa y a Andrea. Por supuesto a todas las personas que han estado presentes, pues muchísimas gracias por disfrutar y haber pasado este tiempo con nosotros, y gracias una vez más a Japonistas por vuestra iniciativa que tiene tanto valor para mí. Y antes de terminar, profesor, para no quitarle más tiempo, que sabemos que es tarde allá, tenemos una sección que le gusta mucho a la gente que está con nosotros. No sé si ha visto en el Instagram de Japonistas, que son las recomendaciones.
en donde Sí. al final del programa cada uno de nosotros recomienda un libro, película, canción, etcétera, para que los seguidores que estuvieron escuchando lo relacionen, lo lean. Entonces, no sé si José, Andrea o usted mismo quiere recomendar algún libro, película, documental, que se le venga a la mente. Dejo a José Pablo y a Andrea Que primero. empiece que José. Empieza José. Mejor que el profesor continúe, porque quería recomendar una página de Instagram, pero tengo que ¿Ya? buscarla. André, ¿tú lo tienes a mano, la recomendación? No, Yo dígame. quiero tomarme de la recomendación anterior que hizo el profesor Jin Taira de la película, la balada de Narayama. Ya. Hay una versión anterior a la de 1980 que es de 1958, así que para complementar, se complementa muy bien. Si uno ve esas dos películas, la de las 58 y la del 80, la década de los 80, hay una visión más global de cómo es esto, cómo era el mundo rural de Japón en la época Edo. Sí. Maravilloso. Ahí lo pones después en la recomendación entonces en Instagram. Sí, claro. Bueno, ¿Yo? está muy bien porque además es un cine en 1958 de posguerra y es muy interesante ver esa visión de posguerra que posiblemente es más ácida. Yo no he visto la del 58, pero me interesaría verla por el cine de la época. Es muy interesante, ¿no? El de la recuperación de Japón. Sí, por lo que leí en el comentario es mucho más fiel al original, a la obra original. Me parece que es no sé si un haiku o un cuento, la balada de Narayama. Muy bien, pues mira, pues me ha servido a mí la recomendación. La primera persona en reaccionar a tu recomendación fue el profesor Jin Taira. Mira qué bien eso. Muy bien. Excelente recomendación. Y yo voy a recomendar nuevamente un libro que lo tengo aquí a mano. Como hoy día hablamos Ukiyo-e, hace un par de años atrás, una pariente me regaló este libro. No sé si lo conoce el profesor Taira. Grabados japoneses. Sí. Ahí está el nombre de la autora, Gabriel Farbecker, de la editorial Tagen. Sí. Hace hartos libros de cultura japonesa. Sí. Este libro lo conseguí aquí en Chile, en librerías, bastante grande como ven, y incluye cientos de autores, obras con descripciones muy buenas, detalladas, y entre ellos, por supuesto, aparece por ahí Hokusai. Para el que lo quiera conseguir, grabados japoneses entonces, de editorial Tachen. Muy bien. Ahí está. Ya, José, ¿tienes tu recomendación? Sí, la tengo a mano. Es una página de Instagram que se llama Subinovi. Ahí está, Sumi Novi. Subinovi. Y entonces, esta página sube perspectivas de edificios japoneses antiguos. Ah, bonito. Está el castillo, creo que es el castillo de Nikko, Ujú. de distintas épocas. Sí, parece Nijojo, ¿puede ser? Sí, ahí está bien, lo había pronunciado mal. Así que esta página muestra distintas perspectivas de edificios japoneses antiguos. Y la Maravilloso. verdad que tiene imágenes magníficas. Ahí pueden ir abajo, hay muchas imágenes. Bueno, ahí se la manda a Andrea para que Andrea ponga también la etiqueta y el Instagram. Muy Ya, bien. profesor, tu turno. ¿O no Bueno, tiene pues, recomendación? pues mi recomendación, como sabes, soy colaborador de la editorial Satori. ¿Verdad? Ellos fueron los primeros que apostaron por mí con la Fundación Japón para publicar la tesis y son personas como vosotros, apasionados de Japón. Creo que son, no solamente, mira, hay editores de todo el mundo, pero te digo que el cariño, el amor que le ponen a cada publicación es digno de elogio. Tienen un catálogo de libros extraordinarios. Los últimos que han salido, por ejemplo, ha sido una reedición del Heike Monogatari, que fue escrito en el siglo XIII y que es una reedición de lujo, donde he incorporado incluso mis propios dibujos arquitectónicos que se habían utilizado para el Cantar de Heike, que también había publicado para Satori, pero bueno, como os gusta mucho el manga y realmente Satori
ha estado luchando durante años para conseguir sacar mangas que no son los de mainstream, es decir, los que más se lee todo el mundo, sino las alternativas. Y buscar el cómic alternativo, que es muy difícil a veces de encontrar, es un poco lo que nos ofrece siempre Satori, con una buena edición y sobre todo que creo que hay que apostar también, no solo por lo virtual, sino también por el libro y por un libro hecho con amor. Sí. Y por eso, bueno, han conseguido con muchísimo esfuerzo publicar ahora El chico de los ojos de gato de Kazuo Umetsu. Y El chico de los ojos de gato es mi recomendación de hoy, y todo lo que está publicando últimamente de manga la editorial Satori, que es su apuesta en estos tiempos que parece que todo se va a parar y que todo parece que va a volver alguien va a apretar un botón y va a haber una especie de reinicio global. Pues mi apuesta es por Satori, por el cariño que le ponen a su editorial y por el manga y la apuesta de manga, aparte de todo de la cultura que están publicando, pues este libro que os estoy diciendo, del chico de los ojos de gato, que es un clásico. Maravilloso. De hecho, nosotros compartimos varios libros. Nosotros tenemos aquí a Chile, llega afortunadamente Satori, hemos comprado un par de libros y hemos recomendado libros de la editorial. Andrea justamente es la que más conoce la editorial y es la que ha hecho buenos comentarios. ¿Cierto, Andrea? Sí, lo que más me gusta de esa editorial que hace las traducciones directas del japonés. Sí. Lo que es muy valioso. Y eso se agradece. Así que nosotros aquí estamos muy atentos a lo que haga Satori y ojalá sigan publicando esos libros maravillosos que dice el profesor Taira. Sí, ojalá que así siga y que sobrevivamos todos a esta pandemia y que podamos salir airosos, que creo, y siempre con característico optimismo, espero que sí. Bien, pues. Entonces aquí ya despedimos la entrevista. Especialmente el profesor Taira vaya a descansar, ya es muy tarde en España, y le agradecemos, profesor, profundamente el tiempo y la respuesta inmediata que nos dio para participar de este programa dedicado a Hokusai y para seguir entendiendo la cultura japonesa desde el mundo occidental, desde Chile y desde España. Así que muy agradecidos nosotros. Muchas gracias, profesor, de verdad. Domo arigatou gozaimasu. Y esperamos vernos en una próxima ocasión. Nos escribe cualquier cosa por redes sociales o al correo. Muy bien, muchas gracias, chicos. Ha sido un placer. Muchas gracias, Ortega. Y también agradecemos a todos los seguidores por sus preguntas, comentarios y a quienes nos vieron todo el programa. Así que nos vemos. Hasta el próximo viernes. Chao. Hasta pronto.